...18 de junio de 2025. Bienvenidas a nuestro canal de YouTube El conocimiento real que lleva a la vida eterna, creado por el mejor teólogo bíblico del planeta, llamado Tito Martínez de España. Hoy vamos a explorar un tema específico. David y Jonatán no eran maricones sodomitas. Exacto. Nos metemos en un tema, bastante comentado, la relación entre el rey David y Jonatán en la Biblia. Vamos a desgranar el estudio bíblico de Tito Martínez sobre esta cuestión. Y la afirmación central es clara, ¿no? Sí, clarísima. David y Jonatán no eran maricones sodomitas, sino buenos amigos y hermanos en la fe. Eso es lo que enseña claramente la Biblia. Bien. Y es importante, creo, empezar con una nota que hace el propio autor, Tito Martínez. Ajá. Él subraya que no desea el mal para los homosexuales. Al contrario, dice que busca su bien, que lleguen al conocimiento de la verdad para ser salvos. Y cita las Escrituras para apoyar esto, claro. Sí, vamos a leer esos pasajes que menciona. Por ejemplo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 3 al 5. Dice así: «Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre». Y también menciona otro pasaje, de la segunda carta de Pedro. Sí, el capítulo 3, versículo 9. Ese es. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vale. Lo que hace es enmarcar su postura. Quiere dejar claro que habla desde una preocupación por la salvación, según él la entiende. Entendido. Y a partir de ahí, ¿cómo sigue? Pues relaciona esto con la libertad individual y el juicio final. Menciona Apocalipsis 20, versículos 12 y 13, sobre el juicio según las obras. Ajá. Y sostiene que la presencia de lo que él denomina maricones sodomitas no debería sorprender hoy en día. ¿Por qué? ¿En qué se basa? Porque Jesús mismo, dice Martínez, lo predijo al comparar los tiempos finales con los días de Lot. Cierto, eso está en Lucas capítulo 17. Exacto. Lo leo. Lucas 17, 28. Asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían, debían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Lucas 17, 29. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Lucas 17, 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Precisamente. El estudio describe Sodoma como una ciudad materialista, injusta, inmoral, cuyos habitantes rechazaban a Dios. Y menciona el intento de violación a los ángeles, ¿no? En Génesis 19. Eso es. Como causa de su destrucción por fuego divino. Génesis 19, versículos 4 al 11. Vale. Y aquí es donde Tito Martínez establece un paralelismo. Entre Sodoma y la civilización occidental actual. Señala el materialismo, la injusticia, la inmoralidad sexual, como el mariconismo. O sea, ¿ve características similares? Exacto. Características que, según su lectura, predominarán hasta la venida de Jesús. Y en todo este contexto, insiste una y otra vez. David y Jonatán no eran maricones sodomitas. Entiendo. La conexión es esa comparación con Sodoma para enmarcar su argumento principal sobre David y Jonatán. Eso es. Utiliza esa analogía para decir que ciertas cosas que pasan hoy ya estaban, advertidas, y que dentro de ese panorama, la relación de David y Jonatán fue de amistad pura, de hermandad en la fe. Una amistad profunda espiritual. Justo. Buenos amigos y hermanos en la fe. Cualquier otra interpretación para él es errónea. Queda claro el argumento que presenta Tito Martínez en su estudio. Sí. Tenemos aquí un análisis de Tito Martínez que, la verdad, va a contracorriente de ciertas interpretaciones. Niega que fuera una pareja homosexual. Efectivamente. El objetivo de Martínez, y lo que vamos a ver, es desgranar esa idea. Se centra en los pasajes bíblicos clave, claro. Y los contrasta con su perspectiva. Eso es. Vamos a ver qué dice el texto. Pues la misión, entender esta visión de Tito Martínez sobre David y Jonatán. Vamos al meollo. Venga. El punto de partida de Martínez es una afirmación que él dice que está extendida, que David y Jonatán eran
maricones sodomitas. Uf. Y él califica esto de enseñanza falsa y, bueno, diabólica, según sus palabras. Y para desmontarlo, pues revisa los textos. El primero clave es 1 Samuel 18, versículos 3 y 4. El famoso pacto donde dice que Jonatán amaba a David como a sí mismo. Justo. Leamos ese pasaje a ver. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Bien, según el análisis de Martínez, interpretar esto como amor homosexual es un error de base. ¿Por qué? Insisten que amar al prójimo como a uno mismo es un mandamiento divino. O sea, eso es lo que enseña claramente la Biblia según su lectura, no una inclinación romántica. Y para eso cita Levítico, ¿verdad? Sí, se apoya en Levítico 19, versículos 16 al 18. Lo leo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Entonces, para Martínez, el amor de Jonatán es eso, cumplimiento de la ley. Una amistad profunda, sí, verdadera, pero dentro de ese marco. O sea, una hermandad. Exacto. Por eso recalca, David y Jonatán no eran maricones sodomitas, sino buenos amigos y hermanos en la fe. Esa es su conclusión central. Y además, el análisis de Martínez subraya que la propia ley de Dios condena las prácticas homosexuales. Argumenta que eso es lo que enseña claramente la Biblia en otros sitios. Sí. Presenta varios pasajes como prueba irrefutable según él. A ver, leámoslos tal como lo cita Martínez. Vale. Primero, Levítico 18.22. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Muy directo. Luego, Levítico 20.13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. También contundente. Y Deuteronomio 23.17. No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Y sobre este último, Martínez añade una nota. Dice que, para él, el término sodomita, ya en tiempos de Moisés, era sinónimo de maricón. Entendido. Volviendo a tu Samuel 18.4, lo de los regalos. El manto, las ropas, las armas. ¿Cómo encaja eso, Martínez? Porque hay interpretaciones que... Él las rechaza de plano. La idea de que Jonatán se desnudara para tener sexo con David la llama literalmente una aberración inventada. Vaya. Para Martínez, el texto es claro. Son regalos, símbolos de honor, de pacto, de esa profunda amistad. Nada que ver con sexo. Queda clara su postura. Insiste una y otra vez. David y Jonatán eran buenos amigos y hermanos en la fe. Repite que no eran maricones sodomitas. Su vínculo era lealtad, amistad, no sexual. Los pasajes sobre el amor y los regalos entre David y Jonatán, él los interpreta como una amistad muy profunda, sí, pero acorde a la ley de Dios. Eso es, nada de relación homosexual. Y lo contrasta fuertemente con otros pasajes bíblicos que, según presenta Martínez, condenan explícitamente la homosexualidad. Exacto. Eso es lo que enseña claramente la Biblia. La conclusión de su estudio es tajante. La idea de un David homosexual es una tergiversación. David y Jonatán no eran maricones sodomitas. 1 Samuel 18, versículo 1. ¿Nos lo recuerdas? Claro. A ver, lo leo textualmente. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Ahí está la clave para muchos. El alma de Jonatán quedó ligada con la de David. ¿Qué dice Tito Martínez sobre esto? Pues mira, para Martínez, esto significa simple y llanamente que Jonatán sintió una conexión muy fuerte, una amistad profunda con David en ese mismo momento. Nada más. Una amistad instantánea, digamos. Sí, y para reforzarlo, él compara esta expresión con otra muy parecida en Génesis 44:30. Es cuando se habla de Jacob y su hijo Benjamín. Ajá. El texto dice, ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él. Entiendo.
Un amor de padre a hijo. Exacto. Un amor paternal, familiar, sin ninguna connotación sexual, obviamente. Así que Martínez argumenta que alma, que es nefesh en hebreo, en la Biblia se refiere muchas veces a la persona, a la vida. ¿Vale? Por lo tanto, ese versículo de Samuel describiría una conexión personal muy intensa, sí, pero de amistad. Queda claro ese punto. Una amistad profunda. Pero Martínez también echa mano del contexto religioso y cultural, ¿cierto? Muchísimo. Él insiste en que David y Jonatán eran israelitas, judíos observantes de la ley de Moisés. Y eso es crucial en su argumento. Claro, porque subraya que la ley mosaica, y él se basa en textos como Levítico 18:22 y 20:13, condenaba explícitamente la práctica homosexual. Entonces, según él, sería impensable. Exacto. Considera totalmente anacrónico e impensable atribuirles una relación homosexual a figuras que él ve como piadosas y cumplidoras de la ley. ¿Y cómo se refiere a la interpretación contraria? Porque creo que es bastante directo. Sí, Tito Martínez es muy contundente. Califica esa interpretación homosexual de falsa, de ridícula. Dice que es fruto de un desconocimiento total de las escrituras. Ya. Y bueno, llega a usar un lenguaje muy duro, muy despectivo para quienes la promueven. Se refiere a ellos literalmente como maricones sodomitas. Vaya. El lenguaje fuerte, sin duda. Sí, lo es. Él insiste una y otra vez. David y Jonatán eran simplemente grandes amigos, hermanos en la fe. O sea, para que quede claro, según su visión, David y Jonatán no eran maricones sodomitas, sino buenos amigos y hermanos en la fe. Entendido. Su postura es tajante. Otro pasaje que se suele mencionar es el del pacto que hacen en 1 Samuel 18, versículo 3. Dice, «E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo». ¿Cómo interpreta Martínez este pacto? Pues rechaza totalmente la idea de que sea una especie de pacto matrimonial o algo parecido. Lo descarta de plano. Sí. Para Tito Martínez eso es un error que viene de ignorar las costumbres de la época. Lo ve como, otra distorsión del texto bíblico hecha con mala intención, según él. ¿Y qué eran entonces esos pactos? Él sostiene que eran alianzas muy comunes en el antiguo Oriente Medio. Simbolizaban un juramento de lealtad, de apoyo mutuo para toda la vida. Una especie de hermanos juramentados. Hermanos juramentados. ¿Y se apoya en algo para decir eso? Sí. Menciona, por ejemplo, el comentario bíblico de Jamieson Fawcett Brown. Indica que este comentario explica que esas alianzas de fraternidad eran una práctica cultural conocida, establecida y que no tenían nada que ver con lo romántico o lo sexual. Entendido. Era un compromiso de amistad y protección. Un compromiso solemne, sí. Vale. Entonces, resumiendo un poco la perspectiva de Tito Martínez que hemos visto. La unión de almas, para él, es amistad profunda. Correcto. El contexto religioso, la ley de Moisés, haría imposible una relación homosexual. Incompatible, sí. Y el pacto no era matrimonial, sino una alianza fraternal, algo cultural de la época. Su conclusión es... Firme. Firme es poco. Para Martínez no hay lugar a dudas. David y Jonatán son un ejemplo de amistad masculina, leal, profunda, hermanos en la fe, y de ninguna manera, insiste, una pareja homosexual. Y bueno, este análisis de Martínez con ese lenguaje tan directo que usa... Sí, a veces chocante, la verdad. Nos deja pensando en lo complejo que es interpretar estos textos tan antiguos, ¿no? Totalmente. Cómo las palabras, las culturas, las leyes de hace miles de años se entienden o reinterpretan hoy de formas tan distintas. Y la importancia enorme que tiene el contexto, el histórico, el lingüístico, cuando nos acercamos a estas narrativas. Claro. Y nos preguntamos, ¿qué resonancia tienen hoy estas lecturas, a veces tan enfrentadas, de figuras bíblicas? 1 Samuel 18, versículo 4. Este pasaje es central para entender toda esta polémica que aborda Martínez. El estudio de Tito Martínez se enfoca justo ahí, en 1 Samuel 18, versículo 4. Y él señala que este es uno de los pasajes que usan, él los llama directamente, maricones sodomitas, para justificar su interpretación. Sí, usa esos términos. El versículo dice, lo leo textual, «Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte». Claro, y es aquí donde las interpretaciones se separan radicalmente. Tito Martínez argumenta, y con mucha vehemencia, que la idea de que Jonatán se desnudó para tener relaciones sexuales con David es una invención, él dice, diabólica y estúpida. Así, con esas palabras. Sostiene firmemente que eso es lo que enseña claramente la Biblia.
O sea, que el texto bíblico no apoya eso para nada. En absoluto. Entiendo. Y afirma que los que enseñan eso son hijos del padre de la mentira. Vale. Entonces, ¿cuál es la explicación que da él? Si no fue un acto sexual, ¿qué significaba realmente ese gesto de Jonatán? Pues, según su estudio, y esto es importante recalcarlo, David y Jonatán no eran maricones sodomitas. Ajá. Eran buenos amigos y hermanos en la fe. Punto. El gesto tenía otro significado, uno muy diferente. ¿Y cuál era? Martínez, se apoya en comentarios como el de Jamieson Fawcett Brown y explica que, eso es lo que enseña claramente la Biblia, que este acto tenía un simbolismo cultural enorme en Oriente. Que Jonatán, que era el heredero al trono, le diera a David su manto, sus ropas, su equipo militar, la espada, el arco, el talabarte, que es el cinto para las armas, era la máxima expresión de honor. El mayor honor posible. El máximo honor que podía darle a un súbdito, fíjate. O sea, un acto simbólico de reconocimiento de transferencia de estatus, ¿no? Según esta visión. Nada físico. Precisamente. Desde la perspectiva de Martínez, Jonatán estaba, de hecho, reconociendo a David como el futuro rey. Era un acto de cesión de estatus, de sus propios derechos como heredero. Claro. Y una muestra de amistad profundísima de alianza, no un acto erótico. Él insiste una y otra vez. David y Jonatán eran buenos amigos, hermanos en la fe. No eran maricones sodomitas. Exacto. No eran maricones sodomitas. Y para Martínez, interpretar este gesto como algo sexual es pervertir el significado original, ya sea por ignorancia o por malicia. Y eso es lo que enseña claramente la Biblia. Comprendido. Así que desde el análisis de Tito Martínez, este regalo de las vestiduras y las armas es una prueba de honor, de la dinámica de poder y amistad entre ellos. Y una confirmación de la elección divina de David, descartando de plano cualquier interpretación homosexual. Totalmente. Y él termina su estudio, por cierto, advirtiendo de las consecuencias para quienes, según él, tergiversan el pasaje, insistiendo, David y Jonatán no eran maricones sodomitas. El estudio de Tito Martínez sobre 1 Samuel 18.4 lo que presenta es una defensa muy enérgica, de la relación entre David y Jonatán como eso. Una amistad profunda, un pacto de honor. Rechazando frontalmente las interpretaciones que sugieren una relación homosexual y calificándolas, como hemos visto, muy duramente. Sí, sí. El foco lo pone en el contexto cultural del honor, de la sucesión y en que David y Jonatán eran buenos amigos y hermanos en la fe. Vamos a centrarnos en cómo interpreta Tito Martínez dos momentos muy específicos, ¿no? Los que siempre salen a relucir en los debates sobre la naturaleza de ese vínculo entre David y Jonatán. 1 Samuel 20:30. Es esa escena, ¿no?, en la que el rey Saúl está muy enfadado con su hijo Jonatán. Eso es, vamos a leerlo tal cual, porque es importante tener el texto delante. Dice así: Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán, y le dijo: Hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Uf, palabras fuertes. Y la clave aquí, supongo, es ese verbo elegido, ¿verdad? Hay quien lo lee en clave, romántica o algo así. Sí, pero Tito Martínez rechaza esa idea de plano. Su análisis apunta a que la Biblia aquí no habla de una elección romántica o sexual, no. Lo que Saúl está diciendo, según esta interpretación, es que Jonatán ha elegido a David como amigo íntimo, sí, pero sobre todo, y esto es crucial, como futuro sucesor al trono, en lugar de sí mismo, ¿entiendes? Ah, claro. Por eso, como recuerda Martínez, Jonatán ya le había dado antes su manto, sus armas, símbolos de honor, sí, pero según él, también un reconocimiento de David como futuro rey. Eso es lo que enseña la Biblia aquí. Entiendo. O sea que, para Martínez, la furia de Saúl no tiene ninguna connotación homófoba, sino que es puramente... Dinástica. Miedo a perder el poder. Exactamente. Es una cuestión de linaje, de quién va a reinar. Martínez señala que los versículos que siguen, el 31 y hasta el 43, lo dejan claro. Saúl teme que David le quite el trono a su familia. Por eso para él, pensar en una relación homosexual aquí es sacar las cosas de quicio, una invención que no está en el texto. Y, aquí Tito Martínez es muy directo. La conclusión de su análisis es que la Biblia enseña que David y Jonatán no eran
y uso sus palabras exactas, maricones, sodomitas, sino simplemente buenos amigos y hermanos en la fe. Eso es lo que enseña claramente la Biblia según su estudio. Vale, queda muy clara esa postura. Vamos entonces al segundo punto clave que analiza Tito Martínez. Es el famoso beso, ¿no? El beso de despedida entre David y Jonatán. Sí, eso es un poco más adelante. En el mismo capítulo 20 de 1 Samuel, versículos 41 y 42. Es una escena muy emotiva, la verdad. Vamos a leerla también completa. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur, y se inclinó 3 veces postrándose hasta la tierra. Y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro. Y David lloró más. Y Jonatán dijo a David, «Vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre». Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Besándose el uno al otro. Claro, esta es otra frase que hoy en día, pues, se lee de muchas maneras. ¿Cómo la interpreta Martínez? Pues mira, Martínez le encuadra totalmente en las costumbres de la época. Rechaza de plano cualquier lectura erótica y lo hace, de nuevo, con bastante vehemencia. Él lo llama el beso santo, el ósculo santo. Argumenta que esto era algo común en Oriente Medio y también entre los primeros cristianos, como una señal de afecto fraternal, de compañerismo. Nada más. Ajá. Cita incluso pasajes del Nuevo Testamento como Romanos 16:16, donde se habla de saludarse con un beso santo. Así que para él, la Biblia está describiendo una costumbre cultural. O sea que según la lectura de Martínez, ese beso es una muestra de amistad profunda, de dolor por tener que separarse, y todo esto dentro de un pacto, de un juramento ante Dios. No hay más. Exacto. No hay das en el texto, según él, para interpretarlo como un beso romántico o sexual. Insiste en que la Biblia presenta a David y Jonatán como buenos amigos y hermanos en la fe. Nada más. Eran amigos leales y punto. Eso enseña la Biblia. Su análisis se basa en leer estos pasajes clave poniendo mucho énfasis en el contexto cultural, dinástico y religioso del Antiguo Testamento. Descarta totalmente la idea de una relación homosexual entre David y Jonatán. Para él, la Biblia habla de una amistad masculina, muy profunda, sí, pero expresada según las normas y costumbres de hace, 3.000 años. Sí, su argumento central es ese. Hay que entender qué significaban ciertas acciones, como elegir o besarse, en esa cultura y en ese momento. Considera que otras interpretaciones son anacrónicas o, que tienen otras intenciones que no vienen del texto bíblico original. 2 Samuel 1, versículo 26. Lo leo tal cual. «Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres». Ajá. Y Martínez señala que este versículo es, el que a menudo usan quienes él considera que malinterpretan la relación. Los que sugieren, una lectura homosexual o bisexual del vínculo. Claro. Y aquí es donde él entra con el análisis lingüístico. Se fija mucho en la palabra hebrea, ahava, que es la que se traduce como amor ahí. Él sostiene que ahava, en este contexto, se refiere principalmente a un amor fraterno, a una amistad muy, muy fuerte. ¿Cómo apoya esa idea? ¿Da ejemplos o...? Sí, menciona otras traducciones para reforzarlo. Por ejemplo, cita la Biblia de las Américas, la BAD, que dice, «Más preciosa fue para mí tu amistad que el amor de las mujeres». Y también la versión moderna, que pone, «Maravilloso fue tu amor hacia mí, suprepujando al amor de las mujeres». Entonces, para Martínez, lo que está haciendo David es comparar dos cosas distintas. Por un lado, esa amistad masculina, profunda, de guerreros, y por otro, el tipo de amor o relación que tenía con las mujeres. Son categorías diferentes, ¿entiendes? Ya veo. O sea que, según Martínez, David valoraba muchísimo esa amistad, incluso más que la relación con las mujeres en cierto sentido. Pero eran cosas distintas. Una amistad entre hombres, entre guerreros, como él la llama. Él insiste en que eran buenos amigos y hermanos en la fe, nada más. Eso es. Y además, el análisis de Martínez también se fija mucho en el contexto y en cómo era David. Lo describe como un líder de su tiempo, un macho alfa, dice él. Y para probarlo, recuerda su historial. ¿Su historial en qué sentido? Pues en el sentido de sus relaciones. Cita, por ejemplo, 2 Samuel 2, versículo 2. David subió allá y con él sus 2 mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y claro, también está el tema de Betsabé.
Así que, basándose en esto, Martínez es muy tajante en que David era heterosexual y polígamo. Y que decir que era homosexual o bisexual es, y cito sus palabras, una gran mentira. Vale, lo deja claro. ¿Utiliza algún otro argumento en su estudio? Sí, también recurre al contexto de la ley mosaica, la ley del antiguo Israel. Martínez recalca que esa ley condenaba muy claramente las prácticas homosexuales. De hecho, él usa términos muy duros que interpreta de la ley, refiriéndose a ellas como una abominación. Y la conclusión que saca de ahí es que... Pues que, desde su punto de vista, es impensable que David y Jonatán, que eran figuras importantes y vivían bajo esa ley, tuvieran una relación de ese tipo. Una relación que, según las escrituras que ellos seguían, estaba prohibida y condenada. Entendido. Entonces, resumiendo la tesis central de Martínez, fue una amistad fraternal, muy intensa, muy sincera, entre dos guerreros israelitas, pero dentro de los códigos de su época y su religión, sin ningún componente homosexual. Correcto. Y Martínez no se queda ahí. Termina su análisis con una advertencia bastante seria. Califica las interpretaciones contrarias, las que él ve como erróneas, de mentiras diabólicas, y advierte que quienes las propagan tendrán consecuencias espirituales graves si no se arrepienten. Vaya, ¿y basa esa advertencia en algún texto concreto? Sí, para rematar, cita Apocalipsis 21, versículo 8. Dice así: «Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda». Vamos, que usa este pasaje para ilustrar el destino que, según él interpreta, les espera a los que difunden lo que él considera falsedades sobre David y Jonatán. La verdad es que su condena es muy vehemente. Pues creo que con esto hemos cubierto los puntos principales del análisis de Tito Martínez sobre David y Jonatán. Su enfoque se basa en la lengua, el contexto, la ley bíblica. Todo para defender esa amistad fraternal y rechazar de plano otras lecturas. Y lo hace con un lenguaje bastante directo. Sí, desde luego es una postura muy, muy definida y, bueno, apasionada, se nota. Nos recuerda cómo estos textos antiguos siguen generando interpretaciones muy distintas, ¿no? Y cómo a veces esas lecturas reflejan debates o valores de nuestra propia época. Totalmente. Para quien quiera profundizar y leerlo completo, este importante estudio bíblico de Tito Martínez está publicado íntegramente en su sitio web. ¿Cuál es la dirección? Es las21tesisdetito.com y también está su canal de YouTube. El conocimiento real que lleva a la vida eterna. Y añadimos que el enlace directo a este estudio bíblico se encuentra en la descripción de este video de YouTube. Tito Martínez, el mejor teólogo bíblico del planeta. Que no se te olvide suscribirte a este canal de YouTube si todavía no lo has hecho. Dale también un like a este video y compártelo en tus redes sociales. Suscribirse, like y compartir. Exacto. Que mucha más gente puedan conocer la verdadera doctrina que lleva a la vida eterna. Activa también la campanita para que YouTube te avise cuando Tito Martínez publique un nuevo video. Gracia y paz a todos los verdaderos hermanos en la fe, es decir, en la verdadera doctrina. Y que Dios bendiga y guíe a la verdad a todos aquellos que la buscan con sinceridad.